En la naturaleza los bosques se sostienen gracias a una red invisible de raíces. Raíces que se conectan, que se cuidan, que comparten. Así imaginamos el futuro del país, como una red viva de empresas, instituciones y organizaciones sociales en las que sus líderes se unan para proteger, nutrir y regenerar. Porque prosperar no es solo crecer, es crecer cuidando a los trabajadores y sus familias. Desde Confama, creemos que el liderazgo empresarial de hoy no se mide solo en indicadores, sino en la huella que dejamos en el entorno, en la gente y en la historia. Es tiempo de trazar puentes que nos unan en un propósito común, de tejer un futuro que nos abrace a todos, con equidad, bienestar y sentido común, de crecer poniendo la vida en el centro. ¿Y si tejemos juntos ese futuro? Nunca es el momento correcto, uno o está a punto de casarse, o está a punto de tener hijos, o los papás se acaban de enfermar, o el hijo está adolescente y está rebelde. Nunca hay un buen momento. Pues hoy me han pedido que hablara de liderazgo en tiempos de crisis. Yo siento que profesionalmente no hay nunca un momento en que haya crecido más que cuando he tenido que gestionar crisis. Aprender a gestionar esas crisis es una herramienta fundamental por el liderazgo. Las mujeres tendemos a pensar que nunca estamos listas. Cuando uno entrevista a un hombre para una posición, uno le dice, oye, ¿has tenido cargos de liderazgo? Yo, claro, he manejado el equipo de fútbol, fundé una empresa o pues así sea un emprendimiento de vender café, lo que sea, pero siempre está listo. Las mujeres, uno le dice, ¿estás listo para este puesto? No. Sabes que este es un equipo de 20 personas y yo solo he manejado equipos de 18. Y como que siempre estamos viendo como lo que nos hace falta. Uno nunca se siente listo, porque estar listo no es un sentimiento, estar listo es una decisión. ¿Qué es aquello que como colectivo de mujeres hacemos peor? ¿Qué tipos de competencias has desarrollado tú para autogestionarte en esas crisis? Yo tenía un sesgo muy grande de que la buena cuidadora era yo y no mi marido. Casi siempre estamos hablando de los temas de equidad desde cómo aumentar la participación de las mujeres en el trabajo. Y estamos hablando muy poco de cómo aumentar la participación de los hombres en las tareas de cuidado. No, los dos somos iguales, los dos podemos aprender, los hombres tienen las mismas capacidades. Este es un mundo en donde convivimos hombres y mujeres y cuando en la mesa de decisiones están sentados hombres y mujeres, llegamos a mejores decisiones. Así que las invito a ser parte de la solución y resolver es poder. Así que mil gracias. Cuando vayas a nuestras sedes, parques o centros culturales, haz una pausa y busca estos mensajes. Están ahí para recordar algo importante. Nada de esto sería posible sin los aportes de las empresas afiliadas a Confama. Cada organización aporta el 4% de la nómina de sus trabajadores al sistema de compensación familiar, para que tú, tu familia y la de todos los trabajadores afiliados tengan acceso a beneficios y oportunidades que les permitan progresar y vivir mejor. Y para que las empresas que jalonan el desarrollo de nuestra región encuentren un aliado para fortalecerse, cuidar a su gente y crecer con propósito. Porque eso es la compensación familiar, un sistema que materializa la solidaridad y la equidad al transformar los aportes de las empresas en oportunidades de progreso y cuidado. Así que hoy les decimos gracias a las más de 123,000 empresas afiliadas a Confama que nos permiten trabajar por tu bienestar y el de 2.6 millones de personas. El café bueno es el que es bueno con otros. Correcto, sí. ¿Cómo llegaron ahí? Fue un trabajo largo. Incluso nos cuestionábamos mucho precisamente por lo que tú dices, como que uno normalmente no está acostumbrado a oír que esa palabra que guía a una empresa sea la bondad, que nota que lo que nos dé el norte sea esa palabra y es en cada acción que hacemos en el día a día y en la empresa sea lo que está bien hecho, ¿cierto? ¿Qué es lo que estaría bien hecho en esta situación? Nosotros no vamos a cambiar el mundo, pero si todos acá pensáramos cómo hacemos para
aportar un poquito al mundo, lo cambiamos. Y ya como consumidores, aquí ya le hablo al consumidor, el consumidor es el responsable de que todo pase. Si el consumidor empieza a consumir de forma consciente y cada que se enfrenta a una góndola en el supermercado tiene 40 marcas de arroz, piensa, esta me vale 300 pesos más, pero es una empresa B. Las empresas B no quiere decir que sea la mejor empresa del mundo, sino que son las mejores empresas para el mundo, o por lo menos eso tratamos de ser. Pues ahí cometemos errores definitivamente, pero tratamos de ser lo mejor posible para el mundo. Si yo me enfrento a la góndola y decido conscientemente esa compra, estoy aportando mucho. Cada decisión de compra puedo hacerlo. Vamos aprendiendo poco a poco cuál es la marca que yo quiero de esto, cuál es la que yo quiero de esto, cuál es la que yo quiero de esto, y empezamos a hacer unas compras conscientes que tienen un aporte inmenso. Uno piensa que es que solo mi comprita no va a cambiar nada, pero si todos pensamos así, el cambio es una locura. Y las empresas empiezan a verse obligados también a hacer el bien. Retos de Urbania actuales. El reto más grande es que en el crecimiento todo eso que estamos hablando logre seguir siendo así. Porque entonces un tema muy difícil es cómo hacemos para que esa cultura de liderazgo pase a todos los líderes y que todos los líderes que entran a la empresa también tengan ese mismo estilo. Porque desafortunadamente no nos han enseñado a ser líderes. Es algo difícil de enseñar. Se hace a través del ejemplo, creo yo, pero el ejemplo en la gran mayoría de empresas no es un tipo de liderazgo así. Entonces, ¿cómo hacemos para permear en esos líderes y que empiecen a replicarlo también de esa forma? Porque a veces se siente como que, y yo lo entiendo, ellos hablan de bondad, pero realmente no son tan bondadosos. Y ese, o sea, a mí lo que más me puede doler que me digan es eso, pero también es el reto más grande. Gracias. Yo creo que con este. Ya. Bueno, muy buenos días para todos y para todas, quienes están conectados virtualmente, quienes están hoy acá de manera presencial. Hoy vamos a tener una conversación muy chévere sobre qué es la democracia, pero de manera más cercana y desde lo cotidiano. Digamos que no queremos pensar la democracia como algo lejano, como algo institucional, que es como casi siempre lo hemos visto, sino que podamos verlo también como una conversación de la que vivimos todos los días, esa conversación difícil que podemos tener en el trabajo o que podemos tener con nuestra familia, pero que podamos un poco tener elementos que nos ayuden a mejorar esa conversación o por lo menos hacerla menos difícil, porque sabemos que cuando hay posturas políticas distintas puede ser complejo establecer esas conversaciones. Y queremos plantear dos elementos, y es que en Confama creemos que la democracia está también en cómo conversamos, ¿cierto? Cómo tramitamos el desacuerdo y cómo somos capaces de escuchar a esas personas que piensan distinto, que ahí está como una clave también importante. Y plantear dos elementos muy puntuales, y es que nos revelan hoy también los datos. Y tenemos, según la encuesta mundial de valores en su 8ª ola, que solo el 4% de las personas confía en partidos políticos, solo el 6% confía en el Congreso, mientras que el 34% de los encuestados confían en las grandes empresas. Digamos que al mismo tiempo la encuesta Cuidar la Democracia, que llevó a cabo la Universidad de AFIT, la Universidad de los Andes, Sura, Confama, Vélez Reyes, nos dice que cerca del 70% de las personas tiene una percepción de la democracia
con base también a las noticias que consume, ¿cierto? Como con esa información con la que está expuesta todos los días. Entonces, ese es también uno de los elementos o de los insumos que tenemos para saber opinar sobre democracia. Entonces, digamos que tenemos un contexto como de baja confianza institucional y una alta influencia de la información. Y ahí el último elemento, un rol creciente de esos actores organizacionales o de las empresas como actores relevantes en la conversación. Entonces hoy queremos un poco conversar sobre esos tres elementos y plantearlo también con las experiencias que tenemos acá. Entonces quiero presentarles a tres personas que nos acompañan hoy. Ellos hacen parte de la Alianza por la Democracia. Es una red plural y no partidista que trabaja por fortalecer la conversación democrática y la confianza en Colombia. Entonces vamos a empezar por Armando. Armando Navarro es líder de Libre Elección en Fundación Corona. Él es politólogo con experiencia en transparencia, gobierno abierto e innovación pública y ha trabajado en fortalecer la participación y la confianza institucional. Armando, bienvenido. Muchas gracias. Continuamos entonces con Diana. Diana Montoya es la secretaria técnica de la Alianza por la Democracia. Ha trabajado durante más de 20 años en la construcción de alianza entre actores públicos, privados y sociales, especialmente en contextos donde la confianza no está dada y debe construirse. Diana, bienvenida. Muchísimas gracias. Qué placer estar aquí con todos ustedes en esta bella tierra. Muchísimas gracias a ti por venir. Y está también con nosotros César. César Paredes es subdirector programático de la Fundación para la Libertad de Prensa. Él es periodista e investigador enfocado en temas de medios, democracia y desinformación y tiene una mirada muy concreta sobre cómo hoy se construye y se distorsiona la información. César, bienvenido. Muchísimas gracias a todos y todas. Qué rico estar aquí también. Bueno, maravilloso. Entonces ya conocemos los tres perfiles de nuestros invitados y la idea es que tengamos una conversación muy chévere, muy amena, va a durar más o menos 1 hora y vamos entonces a empezar. Yo quisiera un poco como que planteáramos ese primer elemento sobre la brecha que identificamos en esto que les contaba un poco sobre los datos que nos dan las encuestas, que tenemos de pronto mayor percepción de confianza en estas grandes empresas y no tanto en las instituciones públicas. Digamos, no sé ustedes también desde pues cada uno de sus lugares, pero también esta red de la que conforman, si nos pueden contar un poquitico qué sienten que está pasando ahí. O sea, ¿por qué se está migrando el papel de la confianza o cuál es ese elemento que ha hecho que se desplacen las confianzas o que cambien de lugar? Si esto tiene de pronto, no sé, algún antecedente o recientemente por algunos hechos se ha visto más pues como acrecentado. No sé quién quisiera iniciar ahí, la pregunta para los tres. Yo, si quieren empiezo yo. Muchas gracias. Y simplemente como para empezar a acotar eso, cómo se puede ver esa crisis de confianza, pues no solo pasa en Colombia. Es lo primero como de entender que pasa más ampliamente en el mundo. Y yo que trabajo en tratar de generar confianza dentro de estos ejercicios de colaboración multiactor, pues sí, como que uno se cuestiona mucho, bueno, pero ¿qué es lo que puede estar pasando ahí de diferente? Y realmente como para empezar a enmarcar la conversación, sí creo que lo que han hecho bien o hacen muy bien muchas empresas es que obviamente la gente puede ver eso que hacen, es tangible, son cercanas a la vida, al día a día de las personas y creo que eso hace que la gente se sienta más cómoda y pueda sentirse más confianza en eso que ven que como que sí resuelve, si hace esa tangibilidad en el día a día. Yo lo dejaría ahí para iniciar, porque creo que es un elemento importante en un momento que además, dentro de toda esta desinformación, nadie entiende realmente qué está pasando. Yo matizaría un poquito la afirmación sobre las empresas en general. Nosotros trabajamos mucho con periodistas y con medios de comunicación y es uno de las instancias que más ha perdido confianza también en los últimos años. La última encuesta Reuters habla de 4 puntos en descenso de la confianza en medios y aumento de la confianza en redes sociales, por ejemplo, y es muy curioso porque
cuando vas a ver los estudios, el 80%, 90% de la comunicación o de la conversación es inauténtica en redes sociales. Entonces uno se pregunta en dónde estamos, en qué estamos depositando la confianza. Y la pregunta es por qué los medios han perdido la capacidad de ser referentes de confianza con la información. Y hay muchos factores. Entonces yo ahí creo que hay un tema que tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con cómo se hacen las cosas, cómo se hacen las noticias, cómo se financian los medios de comunicación, ¿no? Ese es un tema que ha minado la confianza. Cuando nosotros hemos trabajado, por ejemplo, desde la fundación, nos hemos dado cuenta que anticipar escenarios conflictivos es parte de brindar información que sea verificada y que genere confianza. Entonces ahí me parece que hay un primer elemento de qué está pasando con la comunicación, por qué estamos perdiendo los referentes, cuáles son esas instancias en las que hacia las que estamos desplazando nuestra confianza. Y las encuestas dicen también que son los círculos más cercanos los que están generando confianza. Entonces en las redes sociales es la persona que está al lado la que me refiere y por eso yo le creo, ¿no? Y con el COVID fue un gran experimento para probar eso. Entonces ahí yo plantearía como un primer también elemento como de matiz de qué pasa con la comunicación y a qué nos estamos enfrentando, porque estamos viviendo algo que desde mi perspectiva es una colonización algorítmica que seduce a partir de su forma, las estructuras como está diseñada, pero a la vez nos aísla y genera desconfianza en el otro. Súper, yo agregaría en esa pregunta, junto con agradecerle, por supuesto, a los organizadores por la invitación a la fundación, en lo que dicen mis compañeros de panel, en que evidentemente, de acuerdo con Diana, el tema de la desconfianza no es un asunto solo de Colombia. Incluso si nos comparamos con otros países, solamente la OCDE, por ejemplo, en la encuesta de confianza de la OCDE, como para mirarnos de lo general a lo particular, generalmente somos de los 3 últimos países en ese ranking de la encuesta de confianza donde hay mayor, digamos, poca credibilidad frente a la institucionalidad, pero también frente a diferentes actores de la sociedad. Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, el barómetro de confianza de Edelman, u observamos otra serie de instrumentos de medición, pues podemos observar, por ejemplo, en este último que menciono, que aproximadamente el 63% de encuestados, incluso también el Latinobarómetro, permite observar que se confía en las empresas en un alto porcentaje, es decir, vamos a decir 63% de encuestados creen que hay una buena imagen en el sector empresarial, en el sector privado. Podemos decir, es un dato relevante, es un dato importante, significativo. Sin embargo, lo que nos preguntamos siempre cuando analizamos estos datos desde la fundación es, listo, el resultado puede ser positivo, pero ¿qué pasa con ese 37% que dice que no confía tanto en las empresas? Es decir, no solamente quedamos en quienes creen que lo estamos haciendo bien, sino también autocriticarnos de, bueno, ¿cómo podemos lograr que esos 37% que todavía cree que no necesariamente estamos haciendo todo excelente o bien hecho desde el sector privado, desde las empresas u organizaciones con un legado empresarial importante de muchos años, construyendo credibilidad, cuáles son los pasos adicionales que debemos hacer? Sin embargo, creo y creemos, por supuesto, en digamos, durante más de 60 años, como Fundación Corona, por ejemplo, que ha trabajado en el fortalecimiento de la democracia en Colombia, siendo una organización de sociedad civil, con un origen y un legado de una familia empresarial del país, que quizás esas interacciones constantes, continuas y que terminan de alguna manera siendo un poco más predecibles con algunos resultados, victorias tempranas de mayor recordación, de mayor visibilidad, quizás en nichos, en contextos particulares, puede también generar un proceso de credibilidad más fuerte de pronto de la capacidad que indiscutiblemente tiene el Estado, que no se compara incluso con la capacidad del sector privado en términos de la arquitectura, ¿cierto? De esa estructura tan gigante que tiene el Estado, pero donde la movilidad, la rotación, los cambios de visiones, los cambios incluso de las personas que implementan programas, proyectos, termina de alguna manera interfiriendo en los resultados y el impacto, la transformación final que se espera de diferentes iniciativas. Creo que en el sector privado, de alguna manera, ese tipo de relaciones o esa visión no se cambia de la noche a la mañana como un interruptor que apaga y enciende la luz, y quizás en el sector público la ciudadanía suele ver con mucha más frecuencia ese tipo de cambios. Creemos que de alguna forma eso puede ser una respuesta a que se esté trasladando la confianza más hacia organizaciones privadas que hacia las públicas.
Adicionalmente, creo que ha sido un proceso también de diferenciar y entender qué es confianza y qué es confiabilidad. Creo que el sector privado ha sido, digamos, muy inteligente en entender esa diferencia, porque confianza es una percepción. Yo puedo estar equivocado, pero creo en que en ti, creo en tu organización, creo en tu empresa, pero puede que mañana me defraude. Sin embargo, es algo más subjetivo del momento, pero la confiabilidad es un proceso que se construye con el tiempo y que con los resultados que genera permite precisamente de que sea la base que sostenga la confianza. Creo que el sector privado ha logrado fortalecer más la confiabilidad y no solo la confianza. Y es ahí donde yo creo que está la gran diferencia con lo público. Muchísimas gracias. Quisiera simplemente retomar algunos elementos de los que nos plantean, y es esa posibilidad o esa cercanía que tienen las organizaciones o las empresas con sus públicos, también por unos alcances muy directos que pueden tener desde los sectores o las poblaciones con las que trabajan, pero también en términos un poco de eficiencia, y es que se puede ver más tangible, como lo decía Diana, también algunos de los efectos, pues como de sus decisiones o los resultados también de las implementaciones de sus acciones. Entonces, de pronto un poco por ahí, pero dejarlo también como es el alcance de cada uno, pues de las empresas, que no será el mismo de los gobiernos, pues locales, departamentales o nacionales. Y quisiera pues también plantear ahí algo con lo que ustedes mencionaban, y es que, digamos, esta confianza o lograr también este proceso de confiabilidad, es decir, que yo sienta que el otro es cercano, que hay alguna paridad también frente a esa relación, porque cuando hay una simetría en la relación es más difícil generar confianza. Si uno empieza a ver esa figura más cercana o como alguien con el que yo puedo verme reflejado, pues empiezan a hacerse más, mucho más cercanas esas relaciones. Hay una gran responsabilidad también frente a que empiecen a confiar en mí. O sea, no implica como listo, ya tengo la confianza ganada, vamos de aquí para adelante sin pensar en nada más. Entonces, esa confianza implica también una gran responsabilidad. ¿Y qué significa también entonces tener ese voto de confianza de la ciudadanía o de los clientes o de esos usuarios que están en contacto con mi producto, con mi servicio, con mi quehacer? En un mundo también en el que exige respuestas rápidas, en el que exige que yo todo el tiempo esté dando una opinión, que haga parte también como de esas conversaciones públicas, cómo asumir un poco ese rol desde, bueno, yo tengo esta capacidad de gestionar, de tramitar, pero cómo no soy responsable con esa confianza que han depositado en mí. Y voy a tratar, digamos, ahorita les vamos a contar exactamente qué es la Alianza por la Democracia, pero yo creo que si hay una cosa que le hemos trabajado y que entendimos desde el principio, es la importancia como de siempre ser muy prudentes antes de actuar, más en un entorno donde la desinformación, pues, donde tenemos un contexto donde la gente espera que uno responda a todo inmediatamente, porque estamos en un mundo como de la inmediatez. Ahí la pausa, la mesura y el análisis se vuelven clave. Pero también entendiendo que esos liderazgos que tienen todos ustedes pues son importantes para el momento que estamos viviendo, y que tenemos que tener unas capacidades de entender dónde estamos parados frente a las coyunturas. Creo que ustedes en un ejercicio previo a esto hablaron de los sesgos, por ejemplo. Entonces, creo que hay que hacer un ejercicio de entender cómo desde nuestros liderazgos, dónde estamos parados ante cada coyuntura, cada situación compleja que vemos, que sentimos. Pasa primero por, dentro de nuestros propios liderazgos, entender qué sentimos, dónde están esos sesgos, cómo reaccionamos, para después hacer un ejercicio que es muy importante, que es el de no quedarnos en nuestra burbuja, ir a buscar a otro que no piense igual que nosotros para poder matizar, entender qué es aquello que yo no estoy pudiendo ver, para que cuando tengamos que salir a dar una respuesta seamos más coherentes con unos públicos seguramente más amplios que estamos cubriendo. Eso es
parte de lo que hacemos en la Alianza por la Democracia. Ahorita se los cuento un poco como mucho más en detalle, pero sí pasa por un ejercicio de entender que la gente nos va a presionar a que digamos, a que hagamos. Yo sí creo que los líderes tienen que hacer y decir, y que en este momento donde hay mucha confianza puesta en ustedes, hay que tomarse el rol en serio, que es una gran responsabilidad, pero también es una gran oportunidad para ustedes, no solo para crecer desde lo personal, sino para mostrar el rol tan importante que juegan las empresas en la vida de las personas, y precisamente esa confianza que se han ganado, pero también entender que vivimos en un país pluriétnico, multicultural, diverso, donde hay una cantidad de miradas que hay que intentar traer a la mesa, o por lo menos entenderlas antes de dar respuestas o de tomar decisiones empresariales en general. Bien, bueno, yo añadiría una cosa a lo que dijiste, y es la proximidad. ¿Cómo aprovechamos la relación peer-to-peer con las audiencias o con el otro, con quienes estamos? Ahorita lo dejaba más o menos esbozado cuando decía que la confianza en redes sociales se transmite a partir de las relaciones más cercanas. Desde la Flip nosotros hemos podido experimentar cómo eso funciona, y también cuando hacemos parte de alianzas como la Alianza por la Democracia. Cómo nos juntamos distintos, diversos, personas que pensamos de otra manera, y nos juntamos a conversar y podemos entablar una conversación, porque una cosa es que uno confíe en un producto, como ocurre, y eso está libre de matices ideológicos, y otra cosa es que tú puedas acercarte a una persona que piensa distinto a vos y que puedas entablar una conversación con ella y te pueda generar confianza a pesar de que no estás de acuerdo con ella. Es otro escenario. Y desde la Flip nosotros sabemos que esto ocurre y lo necesitamos hacer con las comunidades locales. Nosotros tenemos un programa de educación mediática que incluye un capítulo, es cómo desmontamos los sesgos, cómo trabajamos como marcos de pensamiento para poder desbloquear estructuras que nos impiden acercarnos al otro. Y eso es cómo desmontamos con lo que tenemos prejuicios para ver al otro, ¿no? Y en ese capítulo eso lo incluimos porque hemos tenido afortunadamente la posibilidad de ir a la Amazonía, al Chocó, a la Orinoquía, y ver que hay una Colombia muy diversa, y es una Colombia que a veces no dialoga con los centros de poder, no dialoga con las zonas urbanas, y sin embargo existe, y sin embargo también tiene formas de comunicación, y sin embargo también tienen posibilidad de tejido social. Entonces, nosotros llegamos ahí con un programa de educación mediática, cómo montamos medios locales, pero cómo también generamos esa confianza y la proximidad es la clave, vernos cara a cara, poder hablar con ellos, poder tener una conversación y podernos sentar en estos espacios. Y en la alianza, pues uno de los ejercicios es vernos la cara y saber de dónde viene y qué representa cada quien. Eso nos da mucha, a pesar de que no estamos de acuerdo en muchas cosas. Ahorita Diana podrá contar mucho más sobre cómo ha sido esa construcción. Y vernos la cara y poder generar ese espacio es súper poderoso. Y para mí es clave esa relación con la proximidad. Que yo lo dejaría por ahí, pero me parece que era muy importante destacar el relacionamiento cara a cara, porque en redes sociales es distinto. Después de nuestras conversaciones, a veces en escenarios con periodistas, salimos y la conversación en redes sociales es terriblemente tóxica, es dañina, es agresiva, y ahí perdemos completamente lo que habíamos hecho cara a cara. Yo creo que procurar estos espacios más cercanos es muy importante. De acuerdo, y yo eso le sumaría, primero me devolvería un paso atrás, y es pensando y parándonos desde el lugar, por ejemplo, de un legado empresarial, de una familia empresarial, de una organización de la sociedad civil, digamos que comparte con muchas otras fundaciones empresariales, por ejemplo, una visión y una esencia de, bueno, cómo poder sumar en el fortalecimiento de la democracia. Lo primero es que a mí me parece que hay que ver y entender la confianza como un activo importante precisamente de la sostenibilidad empresarial.
y la democracia como una condición habilitante precisamente para que ese activo permanezca, pero al mismo tiempo las libertades y los derechos, incluso libertades entendidas también como libertades económicas de mercado, pues evidentemente de alguna forma contribuyan precisamente para que tengamos como actores la posibilidad de sumar en contextos a veces donde hay retrocesos o de espacio cívico o de cooperación, por ejemplo, para fortalecer actores que trabajan mucho más de cerca con población, concretamente hablando, en lugares donde a veces tampoco como actores sí podemos llegar, pero hay otros que sí están en terreno, que están en territorio, y yo creo que es ahí donde existen una serie de capacidades y de competencias y de experiencias ganadas, y yo creo que de oportunidades donde evidentemente siento que podemos ser muy, digamos, como empresas y como organizaciones también empresariales inteligentes de aprovechar, no para como suplantar el rol de Estado que no nos corresponde, porque digamos que no está llamado el sector privado, las empresas, a cumplir con la función estatal y con una función pública, pero sí creo que puede ser un actor que más cercano de entender incluso no solamente necesidades, expectativas insatisfechas, sino incluso en el diálogo también con la ciudadanía, puede jugar un rol preponderante, pero desde la Fundación Corona, por ejemplo, también desde el rol y la manera como trabajamos en la organización, hemos entendido que a veces no hay que duplicar esfuerzos, y algo que yo creo que es una línea o algo que toca subrayar en el sector privado es cómo podemos sumar cada vez más como aliados sin necesidad de hacer lo mismo que otro está haciendo, y en un contexto donde, por ejemplo, podemos ser tejedores de democracia, porque la cooperación no es la misma de hace unos años, independientemente de cuáles sean las variables de contexto que hayan determinado ellos, y tampoco vamos de pronto a suplir lo que la cooperación internacional, por ejemplo, recientemente suplía en el país. Sí podemos ser tejedores para ser una especie de backbone que soporta muchos esfuerzos que ya durante años otras organizaciones de la sociedad civil, otros actores vienen haciendo, y yo creo que ahí, por ejemplo, no solamente se fortalece confianza en la ciudadanía, sino la confianza entre los actores. Me parece que eso es súper valioso, porque, no sé, pongo un caso concreto y es, a nosotros nos interesa mucho identificar narrativas antidemocráticas, no solamente porque atente contra lo que entendemos como democracia, contra los valores y principios de la democracia, ¿cierto? Sino porque queremos conocer esas creencias, valores, que como quizás fundación de nuestra visión estratégica, pueden impactar las oportunidades de la juventud para acceder a educación, a empleo, etc. Pero para identificar esa narrativa yo no tengo que necesariamente pensar en una gran metodología para yo desarrollarla como fundación, sino que yo sé que hay actores del ecosistema que durante muchos años también lo han hecho, y yo no tengo que llegar entonces a tomar, porque sí tengo la capacidad financiera, puede ser, para llevar a cabo esa acción, sino más bien, oiga, le digo, usted que lo sabe hacer, ¿cómo podemos colaborar? Y yo creo que ahí también se construye una confianza diferente que termina sumando en las formas de confianza que fortalecen la democracia. Yo creo que eso le sumaría a la discusión que estamos teniendo como un valor agregado también del rol que podemos tener. Muchísimas gracias. Yo creo que ahí ustedes mencionan tres cosas muy importantes, y es la disposición o la apertura al diálogo, la posibilidad de conversar pero entre distintos también, o sea, plantear esa posibilidad de que el otro, aunque pueda ser contrario en las formas en las que habitamos el mundo, es también alguien legítimo para generar la conversación, y finalmente pues también como esa mirada de el desacuerdo, o sea, que el desacuerdo también sea parte central de la conversación. Yo creo que nos ayuda a plantear pues como ese paso para construir lo que queremos, que yo estoy segura que desde todas las orillas todos queremos lo mejor para la sociedad, donde estamos, el territorio, el país. Entonces, como un poco tener esa apertura para escuchar desde lo diverso. Y quisiera ahí entonces, ya que hemos venido mencionándolo, poder conocer un poco más qué es la Alianza por la Democracia, que Diana también como desde su experiencia nos cuente qué es la democracia, y cómo también desde ese bagaje que vos tenés desde el cambio sistémico también has podido poner ahí a prueba, y ya vamos hablando también con César y con Armando cómo se han sentido ahí en esta experiencia. Gracias por el espacio. La magia de la Alianza por la Democracia es la forma como fue construida, y fue construida a partir del disenso y no del consenso. Es lo primero.
digamos que nosotros desde diferentes lados, porque esto es un ejercicio que nació a partir de, digamos, de ejercicios que venían haciéndose de manera paralela, porque ya había unos actores que entendían que, como lo entendemos muchos ya hoy en día, ahora que hemos ampliado esta conversación sobre democracia, que pues había unos elementos donde uno podía distinguir que la democracia colombiana de alguna manera se estaba erosionando, y no por el momento específico del país, sino porque son frutos como del tiempo de erosiones acumuladas, pero que esas erosiones acumuladas en un contexto global donde los avances autoritarios pues los tenemos aquí, los tenemos en Latinoamérica, pues muchas organizaciones hicieron un alto en el camino de decir, ok, aquí hay que trabajar un poco más profundo de esto, sobre todo teniendo en cuenta que viene un año electoral y que ese año electoral tiene que ser, digamos, un momento en el que le ponemos mayor atención a este tema, sobre todo para evitar cualquier retroceso, pero sobre todo intentar fortalecer nuestra vida democrática. Colombia tiene democracia, pero eso no quiere decir que esa democracia no pueda verse afectada, no puede verse erosionada. Y lo que nos muestran estos estudios que ustedes también han tomado para diferentes cosas, como por ejemplo el de la unidad de inteligencia de The Economist del 2024, era que ya la democracia de Colombia venía empezando a deteriorarse, está en el peor, digamos que, momento de su historia. Nosotros los colombianos todavía eso no lo podemos entender, pero en términos de lo global es complicado. Entonces había que ponerle un poco de atención a este tema de la democracia. Y llegamos a un punto donde claramente todas las organizaciones empiezan a ver una cantidad de alertas que llegan de organizaciones o instituciones que están más cercanas a temas electorales, donde empiezan a haber unas alertas en torno al año electoral. Dicen, por favor, hay que rodear el proceso electoral, y ahí empieza, por ejemplo, un ejercicio donde yo creo que Fundación Corona fue uno de los líderes de ese primer inicio, junto con la Fundación de Derecho, junto con un análisis que hacía la MOE de lo que se veía y estaba pasando, inclusive en narrativas que se veían en internet de lo que estaba pasando con el proceso electoral. Y por paralelo había otras organizaciones como Movilizatorio, bueno, Fundación Mi Sangre también estuvo en ese primer momento de tratar de tener una juntanza, una alianza de sociedad civil para ver cómo se abordaba el proceso electoral, y hubo otras organizaciones como Movilizatorio, con quien también es una como de las fundadoras de este ejercicio, que también entablando unas conversaciones con varias organizaciones, porque se entiende, digamos, desde la lógica de este cambio sistémico, que es lo que trabajamos, colaboraciones para el cambio sistémico, que estos problemas son mucho más grandes que todos nosotros y que tenemos que trabajar todos juntos en torno a. Y pasa el lamentable atentado contra el senador Miguel Uribe, y obviamente en Bogotá empiezan a detonarse una serie de conversaciones donde empiezan todos los actores a encontrarse en un mismo espacio y dicen, momento, aquí lo que estamos viendo es un ecosistema muy interesante de gente que quiere trabajar en democracia, defender, mirar a ver cómo se puede proteger el proceso electoral y que no haya retrocesos democráticos. Venga, nos juntamos. Y ahí de alguna manera empiezan a hacer este corazón de la Alianza por la Democracia, que nace inicialmente con unas 5 organizaciones, van creciendo a 8, cuando van en 8 van mirando, ok, ¿quiénes deberían ser parte de este primer grupo? Pues yo creo que el primer mensaje que hay que mandarle al país, fue la conversación que se tuvo, es que este país cabemos todos y todas, y que quien piense diferente a mí no es mi enemigo. Es simplemente una persona que no está de acuerdo conmigo y que tiene otra forma de ver la vida, simplemente lo ve diferente. Entonces por eso vamos a insistir en el corazón de la Alianza de la Democracia, y es una invitación para todos ustedes a que se abran a esa posibilidad, a esa conversación, porque creemos que es parte de lo que el país necesita en este momento, y que es una forma de vivir la democracia como personas individuales, como empresas en nuestra día a día. Y ahí empezamos a mirar otras organizaciones que no solo, digamos, cumplieran con esto, es decir, la alianza se creó pensando en cada una de las organizaciones fuera
ideológicamente plural, que cada una de alguna manera, por su autoproclamación, no porque yo pudiera decir es que tú eres de, no, cada una decía no, es que yo pienso así, esto es desde donde yo me paro, si tú quieres que yo esté ahí, que tú sepas que esta es mi posición. Maravilloso. Y encontrábamos siempre el que de alguna manera hiciera el contrapeso mínimo de otro lado, o que estuviéramos como en un punto medio entre los dos. Pero adicionalmente quisimos que ese primer corazón, que nosotros lo llamamos los co-creadores de la Alianza por la Democracia, que son 13 organizaciones, dentro de los cuales están aquí 2 de nuestros aliados, era que también entendieran las diferentes, digamos que, frentes de trabajo que había que tener en cuenta para el trabajo democrático del país. Uno de esos era, por ejemplo, el tema de los medios, la libertad de expresión, eso qué significa para la democracia, el sector empresarial, cómo lo metemos aquí cuando este primer intento fue de solo vamos a hacer organizaciones de la sociedad civil mientras entendemos esto cómo se puede tejer. Entonces entra una organización como la Fundación, la AFE, que es la Asociación de Fundaciones Familiares Empresariales, porque ahí podíamos ver más de cerca, digamos, al sector empresarial, pero también estaba una Fundación Ideas para la Paz, que por ejemplo no trabaja en democracia, pero que tiene muy claro los temas de orden público, y sabemos que uno de los temas, digamos, que pueden afectar nuestra democracia y la están afectando es todo el tema de orden público del país. Y ahí nace esta alianza que hoy en día tiene 57 organizaciones aliadas, que pensamos completamente diferente, y que es un ejercicio no partidista, pero es un ejercicio que se ha creado para poder, digamos, que acompañar este proceso electoral, fortalecer la democracia y fortalecer el Estado social de derecho de Colombia. ¿Cómo lo hicimos? Nos pusimos de acuerdo en unos mínimos. Entendiendo que no íbamos a ponernos de acuerdo en muchas cosas, logramos llegar primero a unos principios rectores. Es decir, enmarcamos la conversación desde el principio en algo donde nos pudiéramos poner de acuerdo, que cabíamos todos. Y creamos unos principios rectores que sí nos tomó un tiempo, casi un mes y medio, poder llegar al acuerdo de estos, donde la lógica no era cerrarnos, sino cómo los dejamos lo más amplio posible para que más gente pueda entrar. Este es el corazón de la alianza. Cómo abrimos los espacios para que más gente pueda entrar, para que la gente se sienta segura de poder opinar, decir lo que piensa y que los demás lo puedan escuchar. Lo voy a dejar ahí para poder oírlo a ustedes, porque yo sé que me voy a emocionar cuando los oiga a ustedes y voy a querer complementar cosas, pero sí volver a dejar el mensaje de creemos que el país está en un momento particular, y yo creo que el venir acá inclusive es una invitación a todos ustedes a ver cómo desde lo individual, pero desde lo corporativo, desde lo empresarial, van a ser parte de este ejercicio, porque siempre han sido considerados como una parte importante de quienes también deben estar cuidando la democracia desde lo que hacen todos los días. Les paso las palabras. Gracias, Diana. Quisiera aprovechar ahí para preguntarle a Armando, entendiendo que no es un ejercicio ni partidista ni proselitista, ¿cuál es también como el valor que le has encontrado al espacio, pues desde el sector que tú representas? Total. A mí me dijeron que me sintiera como en la sala de mi casa, y voy a sentirme como en la sala de mi casa para contestar esa pregunta, porque evidentemente los valores son muchos. Voy a terminar respondiendo de manera concreta a la pregunta, pero hago una introducción, porque lo que dice Diana es totalmente cierto. Es decir, al ser una apuesta literal que muchas organizaciones hicimos desde el inicio, no porque nos preocupara únicamente la coyuntura electoral, preelectoral y electoral en la que en su momento estábamos, y ahorita sí, electoral, porque se venían las elecciones legislativas, ahorita la primera y segunda vuelta presidencial, vamos a ver qué pasa. Digamos que nos hacemos muchas preguntas y discusiones que yo creo que el seno de la alianza desde su génesis es una muestra de las discusiones que suceden, yo creo que en cualquier otro espacio de nuestra sociedad, ya sea en nuestra propia casa, en la familia o con los amigos, porque no han sido necesariamente discusiones fáciles, no han sido discusiones de un momento a otro, incluso de entendimiento de qué es democracia, partiendo de la base. Y tuvimos que tomarnos el tiempo en qué entendemos por democracia. Esos principios, de verdad, entenderlos muy bien, pero lo que voy es que empezó como una apuesta para responder a que
la crisis de democracia que hay en el mundo, de la cual Colombia no es ajena, no únicamente está determinada por esta coyuntura electoral. Es decir, el deterioro de la democracia viene hace muchos años de insatisfacción por parte de la ciudadanía, de la sociedad civil. Ya hemos visto diferentes manifestaciones precisamente de insatisfacción en países como Colombia entre 2019 y 2020, pero incluso si miramos los datos de retroceso democrático, del espacio cívico, de, por ejemplo, fenómenos como la corrupción, entre otros, han ido deteriorando cada vez más la credibilidad. Vemos que esto es un proceso que lleva muchos años. Entonces, lo primero es decirles, no es una respuesta necesariamente a la coyuntura. La coyuntura nos plantea una oportunidad para alinearnos, para hacer alianzas, pero la visión y la perspectiva de esta alianza no es una cosa coyuntural y del momento. ¿Por qué? Porque fortalecer la democracia, independientemente de lo que suceda ahorita en este proceso electoral, va a ser una discusión del mediano y de largo plazo, y yo creo que eso es un mensaje importante de cómo vimos la Alianza por la Democracia, por lo menos desde Fundación Corona, y con muchos aliados de lo que nos denominamos como co-creadores de la Alianza, pero que creo que compartimos los más de 40, 50 que hoy somos parte de la Alianza, y es que no es para responder únicamente a la coyuntura. O sea, y eso es indispensable, porque sería como colocarle ya una fecha de vencimiento a una apuesta que, como lo hemos visto en otros países, que además aprendimos de ellos en este camino, como fue Brasil, que tiene el Pacto por la Democracia, ¿lo dije bien? Y que han vivido cosas que nosotros no estamos exentos de poderlas vivir. Entonces, esto ha sido un camino también de aprendizaje. Fue una apuesta donde quizás teníamos muchas expectativas de cosas que en los 2 meses siguientes tuvimos que replantear porque no fueron, pero de decisiones nuevas que yo creo que han fortalecido precisamente y nos han reafirmado, por lo menos desde la Fundación lo señalo, la importancia de donar esfuerzos con otros actores que incluso no piensan igual que nosotros, aclarando que Fundación Corona, como muchos de nuestros aliados, no somos una organización partidista. Incluso en nuestra filosofía no está precisamente movilizar o incentivar una posición ideológica, porque nuestro bien máximo o mayor es la democracia, y eso no depende de colores ni de posiciones ideológicas. En ese orden de ideas es también cómo enfrentamos y cómo de verdad llevamos discusiones que no son fáciles, aún estando en esa posición de neutralidad. Qué pena la alarma, no es que me despiertas ahora, es una pastilla. Aún desde la posición de neutralidad no significa tibieza, significa tener convicciones claras, pero viendo un bien mayor que se llama democracia. No solamente elecciones 2026. Y eso lo digo porque sé que a muchos nos preocupa el contexto y demás. Ahora, ¿qué le debemos de valor a la democracia? Primero, la acción colectiva y de construir, como le decía Diana ahorita, en el disenso y en la diferencia en torno a principios comunes. Y si ustedes miran cuáles son esos principios, es que todos creemos en la importancia de la Constitución de 1991. Eso puede ser tan determinante o tan amplio, depende cómo lo leamos, en un contexto como en el que estamos. Creemos en la importancia del Estado social de derecho. Y no nos quedamos solo en el Estado de Derecho, porque hay una promesa de nuestra Constitución también que creemos que toca seguir trabajando, y donde muchas organizaciones de la sociedad civil vienen haciendo esfuerzos en ello, y no podemos generar exclusión, precisamente porque nos quedamos solo en el Estado de Derecho por defender la arquitectura institucional, sino que hay otra serie de elementos y de valores asociados a nuestra democracia que también nosotros compartimos desde la Fundación, más en términos de libertades y de derechos humanos. Entonces, aquí van a encontrar una serie de principios importantes que como fundación nos vemos visibilizados. Ahora, ¿qué también de importante le encontramos a un espacio como este? Y es el llamado a la corresponsabilidad. Y es que el Estado no es un todopoderoso, ni es Superman, y hemos entendido que pues no es el único que está llamado a solucionar los problemas, en este caso, de los huequitos de la tubería que puede tener nuestra democracia. Hay muchas cosas que podemos hacer la sociedad civil, el sector privado, los medios de comunicación, la academia, y por eso la esencia de la Alianza por la Democracia para nosotros recobra valor. Y es qué podemos hacer con las capacidades que tenemos en corresponsabilidad de cuidado de la democracia. Listo, nos preocupa, no sé, el deterioro de la democracia, lo que pueda pasar en este contexto electoral, pero ¿qué podemos hacer nosotros para contrarrestar narrativas que vemos están deteriorando o soslayando nuestra democracia? No necesariamente para que sea un debate o una pelea política, no. Incluso hemos dado discusiones como cómo evitar más la polarización e invitar a la ideologización, volver a las ideas, no a esa polaridad que nos divide y nos lleva a la pelea permanente. Entonces, creemos que también es un canal de promover mayor corresponsabilidad.
Y sin duda alguna, y cierro con este tercer valor agregado, y es entender de que para fortalecer, defender la democracia, pues también hay victorias y caminos ya ganados y trazados no solo en lo nacional, sino en lo local. Y cuando pensamos en la Alianza por la Democracia, por lo menos desde Fundación Corona, que es una organización que tiene iniciativas en el territorio, el entendimiento de democracia, de barreras en la democracia, es muy diferente cuando uno habla con una persona en Jumbo, en Buenaventura, en Barranquilla, a cuando lo hablamos en Bogotá. Y en esa orden de ideas pensamos en una alianza con alcance nacional y territorial. Y tener aliados en lo local. Entonces, si ustedes miran hoy los actores y los aliados que tenemos, pues son precisamente organizaciones también de nivel local, de las cuales aprendemos mucho más, creo yo, de lo que ellas están aprendiendo de nosotros. Entonces, me parece que eso es un valor fundamental de una alianza como esta. Quiero simplemente retomar eso que estás diciendo. La Alianza hoy en día tiene sindicatos, movimientos, colectivos de jóvenes que trabajan diferentes tipos de temas o de derechos. Hay algunos que no trabajan en democracia, pero les parece importante hacer parte de esta conversación porque yo creo que lo que sí hemos logrado en la Alianza, y creo que lo hablamos recientemente, seguramente vas a construir sobre eso, es que la Alianza es un espacio seguro para tener estas conversaciones difíciles. Y eso ha sido increíble verlo, cómo podemos tener una conversación yo creo que hemos tenido conversaciones sobre democracia con 30 organizaciones, donde hay un respeto profundo, pero donde todo el mundo puede poner sus visiones sobre la mesa sobre un caso, y eso para nosotros pues es motivo de orgullo. Quiero aclarar una cosa sobre la neutralidad. Nosotros no somos neutrales. No, yo leí de la fundación. No. En términos de lo político, es decir, ustedes no nos van a ir hablando, ay, es que esta es mejor nosotros, como digo yo, en términos de candidatos, nuestra candidata es la democracia. Exacto. Pero el hecho de tener unos principios rectores sí nos marca dentro de lo que estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo. Que es ese consenso mínimo al que llegamos a partir del disenso, porque tampoco podemos poner la neutralidad como si fuera una cosa que efectivamente fuera fácil de hacer, ¿no? Y está bien tener posiciones. Total. Es que no podemos estigmatizar el hecho de que tengamos posiciones, y eso es lo que consideramos porque hicimos el ejercicio de hacer un análisis y tomamos unas posiciones, y eso fue lo que hicimos en la Alianza. Así es. Simplemente, César, también nos puedes contar como tu experiencia, pero quisiera como ahondar de pronto en qué ha sido lo más retador de estar en la Alianza también, pues como con base en estas conversaciones difíciles que hemos mencionado, y si crees que de pronto parte de las discusiones que se dan en la Alianza reflejan una conversación más amplia de país que también debería estarse dando o que se está dando de alguna manera. Sí y no. Creo que las conversaciones en la Alianza son muy polite, bastante amigables, a pesar de las diferencias, y eso me parece muy valioso de lo que yo señalaba ahorita de la proximidad, porque en la proximidad uno no va a descalificar al otro, a insultarlo. En cambio, a veces creemos que la conversación de país está en las redes sociales, o está en lo que dice el uno y dice el otro, que buscan un efecto clickbait, ¿no? Que es golpear y ser disruptivos en la comunicación para llamar la atención, y resulta que ahí no se construye, ahí no hay conversación, ahí no hay diálogo. Aquí, en estos espacios, realmente no es difícil conversar, es muy fácil. Lo difícil y lo más retador para la Flip tal vez fue entrar al comienzo, y en eso sí, Diana hizo un trabajo maravilloso, porque primero tuvimos unas conversaciones al alero de lo que había pasado con el senador Miguel Uribe. Conversamos, y fue mi primera participación en un espacio de estos, con varias organizaciones. Yo no conocía a la mayoría, algunas personas, Juliana tal vez de Movilizatorio me hizo parte. Estábamos cambiando de directora en la Flip, entonces del director a la directora nueva, y había no sabíamos un poco qué iba a pasar, porque en esos cambios de dirección siempre se generan inquietudes. Y pues nos invitaron a participar en ese espacio. A mí me pareció muy interesante la metodología, porque hablamos de conversaciones difíciles, justo hablamos de cómo entablar conversaciones imposibles, ¿no? Y cómo se establece eso, y ahí salieron ideas muy valiosas de gente muy diferente. Y ya, eso fue como una primera approach, que después yo me volví a mis cosas, pero me pareció muy interesante metodológicamente. Y luego Diana nos llama, nos dice, bueno, estamos formulando esto, creemos que esto, y fuimos invitados a hacer parte de ese core,
de la organización, y ahí empezó la pregunta, bueno, ¿y nosotros cómo nos vemos ahí? Esto tiene una explicación de fondo, y es que la FLIP tiene 30 años de defender a los periodistas y es una organización que nunca le ha recibido dinero a ningún medio de comunicación. O sea, nosotros no somos una agremiación de periodistas. Siempre hemos trabajado con dinero de cooperación internacional o dinero de la sociedad civil y respondemos a eso. Somos apartidistas. ¿Por qué? Porque dentro de nuestros aliados y la asamblea y los periodistas, pues hay de diferentes filiaciones ideológicas. Están los más de un lado, los más los del otro, y la FLIP no puede no defender a un periodista independientemente de su lugar desde el cual habla, ¿no? Y esto tiene que ver con, tanto a nivel regional, que es donde más tenemos un trabajo súper capilar. Nosotros recibimos todos los días más de 20 denuncias de periodistas que están siendo acosados, que están siendo estigmatizados. Esto no es público, esto es un trabajo muy de filigrana interna de cómo vamos a defender a esos actores de la comunicación que ya ni siquiera son solo los periodistas. O sea, en este momento, quienes están haciendo el trabajo de construcción de información de interés público en las regiones son veedores ciudadanos que optan por entrar en un canal de Facebook y empezar a publicar. Y el AFLIP ha tenido que entender esos cambios y empezar a integrar esas voces que no necesariamente son periodistas de formación y son personas de la sociedad civil que hacen el esfuerzo por informar y que están en el ojo público y se vuelven objetivos muchas veces de organizaciones criminales, de organizaciones políticas también, oscuras, bueno, no se sabe, y ahí tenemos que entrar a defender. Y ese papel de la FLIP a veces no se entiende hacia afuera cuando en la conversación pública nos reclaman por defender a uno u a otro periodista y no defender a este y sí defender al otro, y a veces no se entiende. Y eso ha sido un costo muy grande, y sobre todo en los últimos años, porque la FLIP no manifiesta una voluntad política. O sea, tenemos que defender a todos los periodistas. Y en esa discusión, pues, nos reclaman, ¿y por qué sí defiende al de semana? ¿Y por qué no defiende? Cuando realmente los problemas más grandes de la libertad de expresión no están ahí. Están en ese nivel más capilar del que les estaba hablando. Están donde los periodistas están en zonas de conflicto, donde los periodistas están enfrentándose a poderes que los superan y tienen la necesidad y a veces tienen que autocensurarse. Entonces nuestra preocupación más grande era cómo nos vemos al lado de estas organizaciones. O sea, ¿qué organizaciones están que compartan principios como los nuestros? Claro, cuando nos empieza a contar Diana de qué va, cómo tenemos que, y yo dije, pues tiene todo el sentido, porque nosotros estamos en la misma línea de protección de un bien que para mí es muy importante. Aquí voy a hacer un poquito teórico, pero ¿por qué la libertad de expresión es the most human right? Dice Eric Heinze, el más importante, el más humano de todos los derechos. Resulta que un régimen autoritario puede garantizar escuelas, incluso puede garantizar empresas, puede garantizar educación, puede garantizar bienes y servicios. Pero para que un bien y un servicio se convierta en un derecho, tiene que haber libertad de expresión. Entonces, lo que hace diferente a una democracia de otros regímenes es que se pueden convertir los bienes y servicios en derechos cuando yo los hago exigibles. O sea, cuando yo puedo levantar la mano y decir, esto es lo que yo quiero para mí y esto es un derecho y yo me lo apropio. Y esa es la gran diferencia de por qué, y ahí es entendiendo el corazón de la libertad de expresión como la posibilidad de disentir, la posibilidad de decir, ¿y qué es lo que está en juego cuando estamos enfrentándonos a todos estos fenómenos de desinformación, autoritarismos, recesión democrática, como lo acaban de mencionar? Pues la libertad de expresión se vuelve súper importante como algo que hay que proteger y hay que defender. Y ahí es donde nosotros dijimos, bueno, tenemos que entrar porque este es nuestro papel y sin información de interés público, sin defensa del periodismo, sin defensa de estos actores que informan, no podemos hablar de democracia. Bueno, muchas gracias. Ahí pues creo que la Alianza por la Democracia es en sí mismo un ejercicio para validar esas formas
pues, de construir de manera democrática, es decir, desde el disenso, desde la posibilidad también de que los derechos que están en juego sean exigibles, como lo dice César, desde la posibilidad pues también de la igualdad entre esas voces que están ahí, es decir, ninguna pesa más que la otra, todas tienen la posibilidad de poner sobre la mesa lo que están pensando y que entre también en debate y llegar a un consenso. Entonces siento que es un ejercicio vivencial también pues como de esa máxima que es la protección o el cuidado de la democracia. Yo quisiera ahí, Diana, de pronto que nos cuentes un poco desde esa, pues como desde el disenso, cómo se construye cuando no hay acuerdo previo, porque creo que ya hemos identificado que cuando logramos tener un punto en el que nos ponemos de acuerdo, es posible construir, pero digamos, la encuesta mundial de valores también nos dice que hay que ser súper cuidadosos con ese otro que piensa distinto. Entonces, ¿cómo desde la alianza, pero también desde otras experiencias que hayas tenido, se logra construir o acercar a esas personas que uno considera diametralmente opuestas y con las que jamás podría construir nada? Yo voy a volver a la alianza, es decir, lograr los principios rectores fue un proceso, es decir, y empezamos en cero, llamamos a la gente a la mesa, bueno, vamos a hacer esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fue súper difícil porque, como dice César ya llegó cuando había principios rectores, pero ese primer pedazo que no había ni siquiera principios rectores, todavía no entendíamos muy bien qué íbamos a hacer. Era la pregunta que más nos salía. Pero ustedes, ¿para qué nos están invitando? ¿Qué es lo que nos están invitando? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No sabemos. Sabemos que tenemos que juntarnos y sabemos que tenemos que plantear una agenda para trabajar juntos en torno a la democracia. ¿Qué vamos a hacer? No sabemos. Que eso es rarísimo plantear una cosa desde ahí. Pero es el primer mensaje que les dejo. Si se puede, no hay que tener unos consensos previos. Fueron consensos que seguimos construyendo todavía todos los días. Entonces, digamos que el primer consenso que tuvimos fue hay que tener unos principios rectores. Esos principios rectores primero se vieron como manifiesto, entonces hicimos un manifiesto y esto más o menos se fue así. Y eso fue cogiendo una cara hasta que dijimos, no, esto no es un manifiesto, son unos principios rectores que son nuestra guía. Maravilloso, primer consenso. Pero ya teníamos ese consenso. Volví a la pregunta, ¿pero qué es lo que vamos a hacer? No sabemos. Y entonces nos lanzamos a hacer un prelanzamiento. Y prelanzamos y nos dimos cuenta que ahí tuvimos nuestra primera crisis, porque claramente no estábamos alineados de ninguna manera. Y toda la desconfianza que claramente existía, pues no habíamos hecho un proceso de construcción de confianza, pues salió a flote y todo el mundo decía, a que nos invitaron, nos están instrumentalizando, este es un ejercicio que está a este lado del espectro político, nosotros éramos como, estamos piloteando, o sea, por favor, dennos ese mínimo de confianza de tratar de llegar ahí. Nos sentamos todos esos 13 co-creadores y dijimos, ok, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Y cómo podríamos no dividirnos y acabar con la alianza hoy que tiene un mes de creada, sino cómo podemos seguir andando, o 2 meses de creada, sino cómo podemos seguir andando. Y ahí nos pusimos de acuerdo en que, y esto es importante porque sí, para construir confianza hay que tener agenda, yo sí creo eso, yo creo que uno no puede construir confianza como el aire. Entonces esa agenda, nos pusimos de acuerdo en una agenda que queríamos crear para poder crear como el marco estratégico de la Alianza por la Democracia. Y nos pusimos un tiempo. Ok, este proceso se va a demorar mínimo 2 meses, podría irse un poco más allá, y necesitamos de cada uno de ustedes 2 horas a la semana. Todo el mundo se quedó pensando 2 horas a la semana. O sea, tener 13 organizaciones que sus directores le dediquen 2 horas a la semana a tu iniciativa es un absoluto lujo y se lo voy a agradecer infinitamente porque es una generosidad absoluta de todas las personas que le pusieron en esa etapa que fue fundamental, por lo menos entre 30 y 40 horas, porque claramente no fueron 2. De repente decíamos, ok, vamos a tener un encuentro de 5 horas o 8 horas. ¿En serio?
cada uno sacar de sus agendas las 5 o 8 horas era impensable y lo hicieron. Y se me olvidó contarles cuando les empecé a contar lo de la alianza, nosotros, Armando mencionó el Pacto por la Democracia. Muchas de esas organizaciones que llevan trabajando 30 años, 20 años, 60 años en democracia, pues claramente tienen estas conexiones con las redes globales de trabajo en democracia y ya nos miran como un caso de estudio. Porque pues claramente lo que hemos logrado crear en Colombia en tan corto tiempo es impresionante y digamos ahí el valor de lo que ha pasado se lo doy a ellos, a los aliados, al tiempo que le han dedicado a incomodarse, que es un ejercicio absolutamente incómodo. Yo soy facilitadora, pero es un ejercicio donde cada uno ha tenido que tramitar sus incomodidades, sus sesgos para poder quedarse ahí porque lo ven como un gana-gana en términos de que de verdad las conversaciones les están dando algo que no está en ningún otro lado. Yo creo que el proceso de construir confianza es un proceso que toma tiempo, que hay que entender que tiene que ser muy minucioso, porque la confianza sí se rompe de la noche a la mañana. Pasa una cosa y se rompió todo lo que construiste, pero me siento muy orgullosa de poder decir hoy que después de ese primer proceso de 2 meses, que claramente se alargó a 3, ya yo oía en la mesa, cuando empezamos a ponernos de acuerdo sobre nuestra gobernanza, nosotros tenemos una gran gobernanza que pasó de los 13 co-creadores, ahora tenemos otro esquema de gobernanza que estábamos piloteando. Primero nos dijimos siempre, vamos a pilotear. Si no nos funciona y hay que virar, viramos. Entonces tiene una gran capacidad de adaptabilidad, pero ir en la mesa cuando empezamos a definir la gobernanza de, hombre, aquí ya hay confianza, confiamos en la decisión que va a tomar y si así pasemos de 13 a un comité estratégico de 5, confiemos. Cuando tú oyes a unas organizaciones que no se conocían, no sabían quién era, pero que además ideológicamente de verdad piensan muy diferente, decir, confiemos, tú dices, wow, aquí hay algo ganado. Y esto es muy bonito para mí poder decirlo hoy, porque es la primera vez que yo como secretaria técnica de la Alianza hablo en público, entonces el ejercicio para venir acá me tocó entrar a reflexionar qué es lo que hemos hecho, qué es esto que nos gustaría contarles a ustedes, para que ustedes también se inspiren en que nada de esto está tan inventado, pero que la realidad es una responsabilidad de todos encontrar las formas en que seguimos construyendo nuestro país, nuestro tejido social, la confianza y ojalá fortaleciendo nuestra democracia para que este país sea viable. Gracias, Diana. Yo quisiera hacerle una pregunta tanto a César como a Armando, y es si fue difícil como legitimar esa presencia de los sectores que ustedes representan, como a partir de esos sesgos que hay, o pues sí que existen sobre la empresa privada, sobre los medios de comunicación. O sea, sí fue difícil para ustedes con sus sectores y organizaciones decir, voy para allá, y que les dijeran como, bueno, pero ahí hay estos y estos, y del lado contrario también si sintieron de pronto sí, como alguna barrera en principio para poder estar. En algún minuto el tema de la FLIP no recibe dinero de privados. Entonces en algún minuto la pregunta era, bueno, ¿y esta alianza va a recibir dinero de empresas? Porque ahí nos preocupamos porque el periodismo, para que pueda ser independiente y mantenerse independiente, tiene que buscar pues, que la financiación no venga de, o sea, que sea claro el interés que hay detrás de la financiación, ¿no? Y es muy complicado, ¿no? Cuando los medios han empezado a ser parte de conglomerados más grandes de negocios, empiezan a perder también un poco su independencia, porque, y sobre todo cuando no expresan abiertamente cuáles son sus intereses, porque hay detrás intereses de un medio o de otro frente a unos negocios y frente a otros intereses. Y para la FLIP era muy complicada esa discusión, porque nosotros pues siempre hemos vivido de la cooperación internacional y un poco, entonces, claro, sentarnos con las organizaciones y pensar, bueno, la financiación de esto, ¿cómo va a ser? Y esta es una discusión, yo me acuerdo que fue una de las primeras en las que yo sí estuve, porque después ha estado en toda Sofía. Fue una discusión bastante importante de organizaciones que decían, nosotros pues vemos como, aquí tenemos que aclarar esto, ¿qué
fundaciones van a entrar, qué organizaciones, qué empresa privada puede entrar o no van a entrar y de qué manera entra estas organizaciones privadas. Y esa fue una primera discusión que a nosotros nos enseñó muchísimo también, porque además una de las cosas que está pasando por el sector social y es la retirada desde que se fue USAID, pero también esto es un efecto cascada en todo el mundo. La cooperación internacional se está yendo de las organizaciones sociales y se están quedando desamparadas. Y aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Y aquí es súper clave empezar a entablar conversaciones con el sector privado y con fundaciones como la Fundación Corona. Algo que dijo Armando ahorita que me parece muy bonito es, nosotros identificamos cómo podemos hacer alianzas y cómo podemos apoyar organizaciones que ya están haciendo un trabajo y pues nosotros no tenemos que hacerlo, pero pues tenemos la oportunidad de fortalecer esa relación. Y ahí fue donde nosotros dijimos, pues tenemos que estar acá porque esta es una oportunidad también de conocer cómo funciona de otra manera la filantropía y la relación con las organizaciones sociales de parte de las empresas. Gracias, César. Sí, sin duda en nuestro caso, este fue un tema que tuvo que pasar por junta, tuvo que pasar por consejo de familia, hacer una fundación familiar empresarial, porque hay una serie de elementos que también mirábamos y era cuáles eran los riesgos asociados de hacer parte de una alianza como esta en la diversidad que se planteaba, que se esperaba que fuera, en el contexto además en el cual estábamos lanzando la alianza, porque si bien desde siempre entendimos, no es solo una respuesta a la coyuntura, muchos dirán, ¿por qué ahora sí y antes no? ¿Y por qué no después? Entonces, evidentemente, era una serie de elementos desde lo reputacional y demás que teníamos que tener sobre la mesa y tomar una decisión, ¿le apostamos o no le apostamos a una alianza como esta que tuvimos que llevar a cabo en la fundación desde la dirección ejecutiva y los diferentes equipos de trabajo? De manera seguida, evidentemente, estamos en un proceso coyuntural interno de transformación de nuestra visión estratégica, que también representó una oportunidad para entender, bueno, cómo una plataforma como esta se convertía precisamente en un mecanismo para movilizar diferentes acciones que con la visión que la Fundación estaba a puertas de lanzar y que durante más de 2 años nos concentró en el trabajo de cara a 2030, bueno, cómo entendíamos la democracia y cómo una alianza por la democracia, si vemos la democracia como una condición habilitante para que exista una serie de oportunidades en torno a la población juvenil, que es el foco de trabajo de la Fundación, cómo la alianza le suma a este tipo de enfoque que tenemos como organización. Y entendíamos que para llegar a ello necesitamos generar también unas transformaciones en el sistema y dentro del ecosistema. Y para generar algunas de esas transformaciones dentro del sistema y el ecosistema, pues vimos que la alianza era evidentemente para nosotros uno de los mejores caminos para apostarle, porque todo lo que hacemos lo hacemos en alianza, lo hacemos pensando en cómo fortalecemos a la sociedad civil, cómo fortalecemos el trabajo de, como lo reiteraba César ahorita, de esos otros que también tienen ya experiencia haciendo diferentes esfuerzos en pro de la democracia desde diferentes perspectivas y que sumaran valor a la visión de la Fundación. Y entonces, para nosotros, por ello, los principios de colaboración, de co-creación, de articulación, pues evidentemente son súper importantes porque hace parte del rol que desempeñamos dentro del ecosistema. Y en ese sentido también vimos como una oportunidad entonces apostarle a la Alianza por la Democracia. Pero también hubo discusiones, como le decía César, de bueno, ¿y cómo se va a financiar esto? Porque claro, quizás que en esa etapa de, no sé, si nos vamos a los principios de la innovación pública, una idea de experimentación, a ver cómo nos va y de iteración constante, que yo creo que es en el que estamos, porque esto es un espacio vivo, no solamente porque estemos hablando todas las semanas, sino porque evidentemente está en ajustes constantes desde la gobernanza hasta las tácticas. O sea, creo que el primer gran despliegue que tuvimos fue ahorita el 8M, y ustedes no se imaginan cómo fue ese proceso de organización que Diana lideró y que públicamente le agradecemos desde la Fundación, porque poner de acuerdo a tanta gente con agendas diferentes y que más allá de lo que se haga como alianza, hay otras cosas que se están haciendo desde sus organizaciones y eso, la alianza no limita lo que como organizaciones hacemos porque nuestra visión es mucho más amplia. Entonces, eso también fue importante para nosotros y es que lo único no es la Alianza por la Democracia. Sabemos qué hacemos con la alianza, pero qué tenemos que hacer por fuera de la alianza porque hay de pronto algún tipo de tácticas, de acciones y demás que sería muy forzado tener que hacerlo a través de la alianza. Y en ese sentido decían, bueno, ¿cómo financiamos en esta etapa inicial los primeros esfuerzos de la alianza? Hablábamos de unos nodos, hablábamos de en cada nodo, bueno, unas apuestas, y entre otras, y fue una gran preocupación. Sin embargo,
le apostamos a, no todo, pero algunas cosas concretas de la alianza, digamos, ser un soporte importante para la iniciativa y para la plataforma, pero creo que eso ha desencadenado el interés de muchos actores que hoy han dicho también, creo que podemos sumar de esta manera, y nos parece lo más bonito de todo. Entonces, nosotros tenemos una premisa al interior de la fundación, y con esto cierro la respuesta, y es que lo hablamos con nuestro director, con la gerente de democracia, y decíamos, y otra vez, estoy en la sala de mi casa, lo voy a decir con confianza, y era, esto puede salir bien o no, pero apostémosle porque es un tema que nos interesa a muchos. Y seguimos con esa premisa todavía. Vamos a ver qué pasa en el corto y mediano plazo. ¿Puede salir bien o no? Creemos que va a salir bien. No pensamos en las cosas negativas, pero pues es una apuesta de que yo creo que cualquiera que sea el resultado final va a ser positivo para la sociedad civil, para el sector empresarial y para la democracia nacional. Muchas gracias. Yo solo quiero decirles que gracias por eso, porque para la persona que está tejiendo y tratando de llevar esto hacia adelante, que tus aliados te digan, vamos adelante, si se cae esto mañana, se cayó. Pero vamos a seguir adelante porque creemos en la iniciativa y creemos que hay que seguir construyendo. Es un lujo para mí como persona poder tener estos aliados que dicen, vamos, vamos, vamos. Es una apuesta de confianza a la iniciativa, no solo a mí, sino a lo que hemos construido y al valor de lo que hemos construido hoy. Les iba a decir que lastimosamente se nos está agotando el tiempo, entonces quisiera que cerráramos también como para dejar algo a quienes nos acompañan, tanto virtual como presencialmente, y es, digamos, si mañana un líder empresarial quiere tomar mejores decisiones en este contexto que hemos venido hablando de desinformación, de desconfianza, de polarización, de acuerdo a lo que ustedes han venido pues como experimentando, ¿qué debería ser distinto en su rol? Pues como, ¿cuál sería esa pregunta distinta que debería hacerse para que esto pueda pasar? Dale. Bien, bueno, yo creo que lo primero es, hay que desconfiar de los propios presupuestos. Y esto es un principio para todos, o sea, el que quiere emprender, pero también como quien quiere focalizarse en un área del conocimiento. Yo trabajo mucho con investigadores y yo los desafío a pensar distinto, a desmontar sus prejuicios, desmontar lo que llamamos los sesgos y a buscar pensar de otra manera. Eso, además de ser una apertura, también nos capacita para enfrentar la contingencia. A veces no enfrentamos situaciones donde nos desafía la forma de pensar porque entramos en una crisis o en un dilema existencial, un dilema y esto, la confianza, así como se construye y se demora, la confiabilidad, como lo llamaba Armando, también se puede acabar de un día para otro. O sea, un cliente que quedó insatisfecho con algo y hace una campaña en redes y destruye el trabajo, la imagen de una persona. Y pensar distinto nos obliga a anticipar y a pensar esas otras. Y eso significa desmontar los presupuestos. Y este es un principio del periodismo. Me acuerdo que la primera clase de periodismo que yo tuve con Heiner Castañeda dijo, vamos a redactar en 5 minutos un lead. Acaba de un atentado de la guerrilla, el frente tal, en tal parte, escriban. Y toda la redacción de periodistas en formación llegamos y escribimos y el lead, el más atractivo, empezamos a leerlo. Después de que terminó de leer toda la clase, los leads, que son los primeros párrafos, dice Heiner, primera lección del periodismo, y escribió en el tablero, dudar. Y todos los datos que les di son falsos. Ustedes acaban de reaccionar, como lo haría una IA ahorita, acaban de reaccionar a información que es mentirosa, que es falsa. Duden de sus propios presupuestos. Ese para mí es un principio y luego eso conlleva otro, que para mí son principios de vida también. ¿Cómo construyo lo que conozco a partir de una duda, no de una duda irracional, sino de una duda con intención metodológica? Eso es clave para poder construir confianza. Gracias, César. Bien. Voy a tratar de ser súper concisa, creo que ya lo dije, y empiezo por el conocernos a nosotros mismos, nuestros sesgos. Yo creo que para todos los líderes eso es clave, ampliar esos círculos de escucha. Escuchen otras voces que sean diferentes a ustedes, porque estoy segura que se van a nutrir, se les van a abrir la mente de otras cosas que se pueden hacer.
Yo los invito a que vean las empresas como un posible laboratorio de cultura democrática. Se nos olvidó hablar, es que tenemos tantas cosas de qué hablar, que se nos olvidó que la Alianza por la Democracia realmente es una iniciativa que le apunta al cambio de cultura política del país. Entonces nuestra invitación, estoy segura que ustedes dos estarían de acuerdo, es a que vivan sus empresas como un laboratorio de cultura democrática. Démosle herramientas a la gente que les sirvan para tener esas discusiones dentro de sus familias, no solo dentro de sus empresas, sino dentro de sus familias sobre la diferencia. Cómo hacemos ejercicios de escucha activa, de comunicación no violenta, de desinformación, de cómo enseñamos a nuestros hijos a abordar las redes sociales y enfrentarnos a este mundo de desinformación que es que no solo afecta a la empresa o a la decisión del líder empresarial, sino a todos, a cómo nuestros hijos también asumen la realidad con lo que se están enfrentando en las redes sociales. Entonces, sí creo que ustedes tienen mucho que aportarle. A veces puede dar miedo pensar que porque hablamos de democracia estamos imponiéndole a la gente a hablar de política. Yo personalmente creo que todos deberíamos hablar de política y que nos hicieron mucho daño diciendo que es que en la mesa no se habla ni de política ni de religión. ¿Por qué? La política es fascinante, pero si no quieren llegar allá también está bien, piloteen con cosas que le podrían aportar a la democracia en la forma como cambiamos la cultura de cómo, por ejemplo, abrazamos las diferencias entre nosotros y las reconocemos y las respetamos. Esa es la invitación que les hacemos. Yo diría 3 cosas concretas. La primera es diferenciar muy bien entre lo público y lo partidista. Y las empresas, el sector privado, las fundaciones empresariales, entre otras, yo creo que podemos fortalecer democracia recordando, digamos, la necesidad de volver al valor de lo público, el cuidado de lo público, sin necesidad de llegar a esa contienda o a esa diferencia partidista, pero que igual en democracia está bien si, digamos, alguna empresa pues decide apoyar ese tipo de manifestaciones también democráticas en contextos como estos. Es decir, yo creo que eso también lo permite la democracia, pero es volver al valor de lo público, del cuidado de lo público como un bien mayor entendido en la democracia. Lo segundo es, el ruido siempre va a estar, pero como somos los líderes pueden ser más inteligentes que el ruido y no necesariamente, yo creo que esto va a ser un poco popular para algunos, pero desde la Fundación sí creemos que a veces no necesariamente la velocidad es lo más importante, sino el proceso. Y para nosotros el proceso es determinante, porque las pequeñas victorias generan transformaciones mucho mayores de a veces querer generar una victoria o digamos un logro demasiado grande que genera un esfuerzo o un corre-corre que termina pues, generando más frustraciones que logros. En ese orden de ideas, para nosotros el proceso es muy determinante. Sabemos que hay momentos donde va a tocar reaccionar muy rápido, quizás pronunciarse muy rápido, pero otra vez, el proceso es determinante. Y finalmente, recordar también donde ya hemos tenido victorias tempranas, a veces decimos en la Fundación coloquialmente mangos bajitos, de logros democráticos. Y para nosotros, y yo sé que muchos de ustedes lo tienen en sus contextos, cuando recordamos lo que significó Compromiso Valle, en el Valle del Cauca, luego el estallido social, como una respuesta del sector privado, de la mano con la sociedad civil, de la mano luego con el gobierno local, para responder a expectativas ciudadanas, pues evidentemente es una muestra de cómo se puede fortalecer la democracia viendo la importancia de lo público y no lo partidista. Pero al mismo tiempo, lo que ha sido para nosotros experiencia en Jumbo, junto con aliados como la Fundación Smurfit Westrock, entre otros, donde nos hemos enfocado más es en cómo fomentar política pública que fortalezca la participación ciudadana, que fortalezca esos espacios de colaboración y de co-creación que terminen respondiendo no a las expectativas públicas, sino a las expectativas de la ciudadanía. Así quizás hay muchos ejemplos, pero yo creo que si se ha logrado hacer en contextos muy pequeños que han generado logros importantes, imagínense si nos uniéramos mucho más como lo que intenta hacer la Alianza por la Democracia en un país como Colombia. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la conversación, a ustedes por habernos acompañado. Yo creo que hoy nos llevamos muchas preguntas, nos llevamos más elementos para leer el contexto con otras miradas y con mayor claridad, y también nos llevamos como esa reflexión de que la democracia no es algo que pasa afuera o que pasa solo en las instituciones, sino que también nos atraviesa, que pasa en nuestros lugares más cercanos y que está en cómo escuchamos, en cómo disentimos y cómo decidimos todos los días. Muchísimas gracias.
Gracias. Muchas gracias.